Capítulo 166. ¿No está muerta? Chen He examinó las bolsas en el mostrador con cuidado y su expresión se volvió sombría. Usó sus dedos para frotar los nombres y finalmente descubrió la fuente del problema. La escritura en algunas de las bolsas todavía estaba húmeda, los nombres habían sido escritos recientemente. Chen He levantó la cabeza y miró a su alrededor, no había ningún escondite dentro de la estación de enfermeras. La persona que recetó el medicamento aún debe estar cerca. Probablemente no se han alejado mucho y todavía están cerca. Chen He no podía decir si la otra parte lo había descubierto, pero sabía que tenía que ser más cuidadoso. Saltó fuera de la estación y se deslizó hacia la habitación frente a la estación de enfermeras. Empujó la puerta abierta un poco, y Chen He miró hacia el pasillo. Los nombres en las bolsas estaban recién escritos, por lo que las píldoras probablemente acababan de ser recetadas. ¿Quién haría algo así por la noche? Había varios candidatos en la mente de Chen He, y el principal era el rostro retorcido. Una vez fue médico en este hospital, y por la forma en que trató a su padre, tenía una gran necesidad de venganza. ¿Recetó el medicamento para forzar a sus víctimas a tomarlo? De nuevo, si esto fuera cierto, no habría necesitado escribir el nombre del paciente en la bolsa uno por uno, por lo que las cosas no podían haber sido tan simples. Era medianoche, y las cosas estaban en su punto más inestable. Chang'e decidió quedarse un poco más para despejar el misterio sobre el medicamento antes de moverse. Unos 10 minutos más tarde, hubo una sombra borrosa que apareció al final del pasillo del tercer piso. Estaba tan lejos que Chen He no podía decir si había aparecido de una de las habitaciones o de los otros pisos. ¿Qué paciente es? Chen He no podía ver la cara, pero no se atrevía a encender la luz. Lo único que podía hacer era esconderse detrás de la puerta con el martillo listo. El andar de la sombra era extraño, tambaleaba como si pudiera tropezar y caer en cualquier momento. A medida que se acercaba, Chen He hizo otro descubrimiento extraño. La cosa no hacía ruido al caminar por el suelo. Basándose en la forma en que cojea, no debería ser silencioso. La sombra se acercó lo suficiente para que Chen He pudiera echar un vistazo aproximado a su ropa. El uniforme blanco de enfermera era bastante llamativo en la oscuridad y contrastaba con los colchones sucios que había por todas partes. ¿No es el rostro retorcido sino una mujer? Chen He no podía estar seguro. Inclinó su cuerpo hacia adelante en la puerta y sus ojos se fijaron en la rendija. No parpadeó, temiendo perder algún detalle. Viene. La sombra con el uniforme de enfermera tenía la cabeza baja y murmuraba algo en voz baja. Cuando se acercó a la habitación en la que Chen He se escondía, el hombre finalmente pudo ver claramente. La sombra en movimiento era un monstruo con un abrigo de enfermera. Su cintura estaba rota y sus extremidades estaban retorcidas en ángulos extraños. Sentía como si alguien hubiera reorganizado el cuerpo del monstruo y hubiera perdido la forma correcta de un humano normal. El monstruo ante él arruinó la maravillosa imagen de las enfermeras que Chen He había mantenido durante los últimos 20 años. A través de la puerta, sus manos que agarraban el martillo empezaron a sudar. El enredado cabello negro cayó hacia adelante para ocultar la mayor parte de su rostro, y cuando pasó por la habitación de Chen He, de repente se detuvo. En ese momento, Chen He contuvo la respiración mientras levantaba el martillo. La enfermera parecía haber sentido algo. Levantó lentamente su cráneo, y el cabello se apartó para revelar ese rostro familiar. Es ella. El rostro no podía haber sido más normal, pero Chen He tuvo el susto de su vida porque reconoció ese rostro. Lo había visto colgado en blanco y negro en la sala de actividades del segundo pabellón de enfermos. ¿No está muerta? La gran enfermera era la víctima que había muerto dentro del tercer pabellón de enfermos. Según el Dr. Gao, después de la investigación policial, habían concluido que el asesino era uno de los pacientes. ¿Sigue deambulando por los pasillos después de su muerte? Chen He entendió por qué no había huellas. Su mano buscó el cuchillo en su bolsa. Después de una breve vacilación, la enfermera giró su cuerpo con dificultad. Como si se tambaleara, su gran cuerpo se inclinó hacia la puerta detrás de la que se escondía Chen He. Don. Su cabeza golpeando la puerta creó un sordo golpe. Chen He retrocedió y sacó el cuchillo. La puerta no estaba cerrada con llave y Chen He estaba preparado para enfrentarse a este monstruo. Sin embargo, en ese momento, hubo otro sonido de una puerta que se abría abajo. Al escuchar este ruido,
La enfermera fue como un títere obligado a darse la vuelta. Caminó hacia la estación de enfermeras y entró por la pequeña puerta al lado. ¿Qué fue eso? La espalda de Chen He estaba empapada. La enfermera probablemente era el pez más pequeño en el tercer pabellón de enfermos. Era un espíritu errante sin pensamiento. La persona que le asignó qué hacer era el verdadero culpable. Chen He no se atrevió a bajar la guardia. Para no asustar a la enfermera, no salió con el cuchillo en la mano, sino que se escondió detrás de la puerta para observarla en silencio. Después de regresar a la estación de enfermeras, la enfermera sacó un cuaderno con manchas de suciedad y sangre de debajo del mostrador. Siguió el contenido del cuaderno y comenzó a organizar las bolsas llenas de medicamentos. El puesto de la enfermera estaba enfrente de la habitación de Chen He, por lo que éste podía verlo todo con claridad. Sus movimientos eran rápidos y magistrales. Pronto cogió unas 10 bolsas y se dirigió a la escalera para subir al cuarto piso. Cuando la enfermera se hubo marchado, Chen He salió de la habitación. Volvió a la enfermería para examinar el cuaderno que la enfermera había estado usando antes. El cuaderno era grueso y estaba lleno de historiales de pacientes e informes de diagnósticos. Chen He lo hojeó al azar y se dio cuenta de que todos los pacientes del libro compartían una similitud: todos estaban muertos. En todos los informes, en la casilla correspondiente al resultado del diagnóstico, alguien había utilizado un bolígrafo rojo para corregirlo todo y escribir: confirmado muerto. ¿Los asesinos que se esconden dentro de este hospital han estado siguiendo a los pacientes? ¿O han vuelto a este lugar los pacientes que una vez recibieron tratamiento aquí? Chen He vio los nombres de Lee Chunian y Zhang Yixi en el cuaderno. Echó un vistazo al mostrador y vio que la enfermera se había llevado las bolsas con sus nombres. En la cuarta planta hay muñecas con esos dos nombres en la espalda. Al parecer, todos los pacientes que han fallecido tienen su correspondiente muñeco en la tercera sala de enfermos, y hay una persona que les da la medicación cada noche, como cuando estaban vivos. El psiquiátrico llevaba ya 5 años abandonado, pero la tercera sala de enfermos seguía funcionando. Solo que los pacientes habían cambiado de vivos a muertos, y todos estos cambios podían estar relacionados con aquella puerta misteriosa. ¿Podría ser que la puerta hubiera permanecido abierta durante tanto tiempo que el mundo detrás de la puerta y el mundo real se hubieran superpuesto? Chen He no siguió leyendo el cuaderno antes de meterlo en su mochila. Luego caminó por el pasillo. Quería ir a echar un vistazo al interior del cuarto de baño del tercer piso antes de que volviera la enfermera. Capítulo 167. Vestidor. Cuando la enfermera termina de repartir todas las medicinas, regresa. Cuando descubra que falta el cuaderno, irá a buscarlo. Pero no pasará nada porque creo que es solo ligeramente más poderosa que Xiao Xiao y el espíritu de la pluma. Si me enfrento a ella en batalla, puede que no pierda. Chen He sujetó el martillo y se adentró en el pasillo. Si se tratara de otra persona, ya se habría quedado estupefacta, no habría sido capaz de calcular y planear sus pasos. Abriendo las habitaciones una a una, Chen He no hizo nuevos descubrimientos hasta que llegó a la puerta del cuarto de baño del tercer piso. El sonido de la puerta al abrirse procedía del piso de abajo, así que este cuarto de baño no debía de ser donde estaba la puerta. Podía sentir la ansiedad procedente del gato blanco sobre su hombro. Chen He trató de empujar la puerta para abrirla, y el cuarto de baño quedó envuelto en una oscuridad total, tragándose cualquier tipo de luz. La hilera de cubículos en cuclillas tenía un aspecto bastante aterrador en la oscuridad. A diferencia de la escuela, los cubículos no tenían cerraduras, probablemente en caso de accidentes dentro del baño. Chen He hizo un recorrido pero no encontró nada extraño. Finalmente se detuvo ante el lavabo que tenía un espejo, y se dio cuenta de lo interesante que era el diseño. Encima del espejo había una cortina. Con un tirón, el espejo se tapaba fácilmente. Este pequeño capricho de diseño recordó ligeramente a Chen He su propia casa encantada. Parece que aquí también hay problemas con los espejos. Chen He levantó la cortina y el espejo estaba manchado de manchas, como si alguien le hubiera pasado las manos por encima. La superficie estaba manchada con tantas marcas de dedos que Chen He apenas podía ver su reflejo. La puerta no está aquí, confirmó Chen He después de cerciorarse de la distribución del cuarto de baño del tercer piso. Salió del cuarto de baño y utilizó la escalera adyacente para bajar al segundo piso.
A medida que se acercaba al primer piso, el olor en el aire se volvía más fuerte. Lo que sorprendió a Cheng-He fue que algunas cosas curiosas habían aparecido en los pasillos y paredes del segundo piso. Era desconocido si era causado por la antigüedad del edificio o alguna otra razón, pero había parches a lo largo del pasillo donde sobresalía hacia afuera. Las protuberancias tenían tonos rojos como el color de la piel magullada. El suelo agrietado también tenía líquido residual que parecía sangre. Era como si la sangre hubiera filtrado una vez por las grietas y ahora se hubiera secado. El segundo piso era completamente diferente del tercer piso. La calificación de peligro prácticamente se había duplicado. Si el tercer piso era espeluznante, entonces el segundo piso era peligroso, simplemente hacía que la gente quisiera darse la vuelta y huir. ¿Podría ser realmente sangre real? Cheng-He recogió algo que parecía sangre coagulada del suelo y lo apretó en sus manos. No huele a sangre, probablemente solo tierra roja normal. Los colchones en el pasillo estaban bastante en el camino, y mientras Cheng-He pasaba junto a ellos, abrió algunos de un tirón. Se dio cuenta de que cuanto más se acercaba al primer piso, más auténticos parecían estos muñecos. No era que visualmente fueran más auténticos, sino que daban una sensación más fuerte de que estaban vivos. Cuando entre al primer piso, ¿las muñecas en los colchones saldrán por sí solas? No estaba bromeando y estaba considerando seriamente esta posibilidad. Al pasar de habitación en habitación mientras avanzaba por el pasillo, Cheng-He notó algunas habitaciones especiales cuando estaba a punto de doblar la esquina. Todas las habitaciones de los pacientes tenían ventanas en sus puertas para que los médicos pudieran ver fácilmente en su interior, pero estas pocas habitaciones eran diferentes. ¿La oficina del director? Cheng-He había explorado casi por completo el hospital psiquiátrico y esta era la primera vez que se encontraba con una puerta con una placa. Entró en la habitación y el espacio era enorme. Se había hecho al derribar las paredes entre 3 habitaciones normales. Había varias macetas de plantas muertas contra la pared y junto a ellas había estantes de libros vacíos y una mesa de oficina. También había un área de descanso. Era aproximadamente la mitad del tamaño del área de trabajo y tenía una cama individual y un tocador desproporcionadamente grande. Cerrando la puerta tras él, Cheng-He entró en la habitación. El suelo estaba lleno de un gran número de historias clínicas, pero estas historias clínicas eran diferentes de las que había en el cuaderno de la enfermera. Estaban sin editar. En otras palabras, estos pacientes probablemente todavía estaban vivos. El hospital psiquiátrico había estado en funcionamiento durante al menos 10 años, y el número de pacientes que pasaron por sus puertas era enorme, al menos mucho más grande de lo que Cheng-He anticipaba. En comparación con la población de varios millones de Jiujiang, el número de pacientes mentales probablemente era muy pequeño, pero Jiujiang solo tenía 2 hospitales mentales gubernamentales certificados, y aunque estuvieran al máximo de su capacidad, solo podían atender a unas 1000 personas. Esto, combinado con el hecho de que las enfermedades mentales requerían tratamiento repetido, significaba que no había suficientes hospitales para todos. Por eso había hospitales privados como el tercer centro de convalecencia psicológica de Jiujiang. Tenía la certificación necesaria, pero al final del día, era un hospital privado. Su enfoque principal era el dinero, y su gestión estaba llena de problemas. Debido a la naturaleza de los pacientes mentales, muchas cosas no se trataban con la seriedad que merecían. Aceptar a Wang Aimin a pesar de estar mentalmente bien era un ejemplo de ello. Después de recoger algunas historias clínicas, Cheng-He pronto perdió interés. Los diagnósticos dados eran prácticamente los mismos, incluso los métodos de tratamiento eran similares entre sí. Un verdadero médico es alguien como el Dr. Gao. Estos médicos simplemente intentaban silenciar la voluntad y el alma de los pacientes, transformándolos en títeres sin individualidad. Cheng-He continuó su búsqueda. Los estantes de libros y los cajones de la mesa estaban vacíos. Cheng-He entró en el área de descanso y volteó la cama boca abajo. No había nada. Finalmente, se volvió hacia el tocador sospechosamente grande. Este era el único lugar que no había buscado. Este tocador es lo suficientemente grande como para que quepan 2 adultos. ¿Podría estar el director desaparecido dentro? Levantando su martillo, escaneó la cómoda. La cómoda estaba sellada con cinta policial y no había sido retirada desde que se aplicó porque los bordes estaban intactos. ¿Por qué la policía sellaría la cómoda?
¿Estaba escondiendo el cuerpo? Había muchas otras cosas curiosas sobre la cómoda. Sus 4 bordes estaban sellados con cinta adhesiva, y mantras curiosos estaban escritos en las esquinas. También había clavos rojos que sobresalían de la cómoda, que tenían aproximadamente la mitad de la longitud de una palma normal. Simplemente siento que esta cómoda lleva algo importante dentro. Chen He abrazó al gato blanco y lo colocó junto a la puerta. Quitó la cinta policial y usó el mazo para abrir la puerta. No había escena aterradora, y la cómoda no estaba llena de ropa o algo extraño. Dentro había unos papeles llenos de palabras y varios sobres que no habían sido enviados. Al recoger el papel más alto, la primera línea que entró en los ojos de Chen He le hizo saltar el corazón. El niño dentro de la habitación 3 está actuando de nuevo. Él es la primera persona en haber visto la puerta, así que sospecho que la aparición de la puerta está relacionada con él. ¿No estaba vacía la habitación 3? ¿De dónde vino este niño? Chen He continuó leyendo, y las cartas dentro de la cómoda explicaban cómo la única puerta había causado la ruina de todo el hospital psiquiátrico. Capítulo 168. El paciente en la habitación 3. El tercer centro de convalecencia psicológica de Hujiang se abrió hace 23 años. Fue el primer hospital psiquiátrico privado en Hujiang. Por el nombre, estaba claro que no eran una entidad gubernamental sino un centro de convalecencia privado. El centro tenía 3 pabellones para enfermos, y la tarifa de admisión en el primer pabellón era mucho más barata que en el hospital gubernamental, pero las condiciones eran extremadamente malas. La tarifa del segundo pabellón era un 20% más alta que la normal, pero había enfermeras y médicos especializados. El tercer pabellón solo estaba abierto a un pequeño número de pacientes. La tarifa era extremadamente alta, varias veces el precio de una habitación normal. Según las notas dejadas por el director, la situación cuando se construyó el centro fue completamente diferente de lo que fue después. Al principio, el tercer pabellón no era un área sellada. De hecho, era el lugar con el mejor ambiente y el precio más alto. El centro funcionó durante 3 meses antes de recibir a un paciente especial. El director registró el escenario en detalle. Ese día fue probablemente un punto de inflexión para él. Llegó al centro un automóvil con placas extranjeras, y 2 hombres ayudaron a una mujer increíblemente embarazada a salir del asiento trasero. El director fue a darles la bienvenida personalmente. Después de algunas preguntas, se dio cuenta de que la mujer tenía una enfermedad mental grave. Debido a preocupaciones de seguridad para la madre y el bebé, el director rechazó su admisión. El hombre parecía haberlo previsto y ofreció una tarifa 10 veces más alta que el ya alto precio del tercer pabellón. Le dijo al director que pagaría por medio año de tratamiento de una vez. Al ver la montaña de dinero en la mesa, el director y los médicos se dejaron influir. Después de que el centro entró en funcionamiento, el primer y segundo pabellones estaban llenos hasta el tope, pero la mayoría de las habitaciones del tercer pabellón quedaron vacías. Después de todo, la mayoría de los pacientes ricos seleccionarían hospitales psiquiátricos gubernamentales oficiales para buscar tratamiento. Con un poco de persuasión de los médicos, el director finalmente admitió a la mujer embarazada y le asignó la tercera habitación del tercer pabellón. Después de asegurarse de que la mujer se había instalado, el hombre dejó al director su número de teléfono y afirmó que era el esposo de la mujer. Sin embargo, cuando el director le pidió ver su certificado de matrimonio, el hombre no pudo presentarlo. Sin embargo, dado que había aceptado el dinero, el director no podía hacer nada al respecto. Era demasiado tarde para arrepentirse. Todo lo que podía hacer era cuidar bien a la mujer. Después del diagnóstico inicial, se descubrió que la mujer embarazada sufría de una enfermedad mental, trastorno bipolar. Ella se negaba a comunicarse y lloraba un momento y al siguiente era consumida por la ira. Golpeaba cosas que podía ver y a veces se lastimaba a sí misma. Para mantenerla segura, los médicos a prueba de bebés todo dentro de la habitación 3. La enfermedad de la mujer era inestable, pero debido a su embarazo, la mayoría de los medicamentos no podían ser utilizados. Lo único que los médicos podían hacer era asesoramiento psicológico. Pasaron 3 meses así, y estaba cerca de su fecha de parto. El hospital contrató a varias enfermeras para cuidarla las 24 horas del día. Se desconocía si era el bebé que venía lo que había provocado la naturaleza maternal de la mujer o los efectos de las sesiones de asesoramiento, pero la mujer dejó de actuar mal.
No le gustaba el contacto humano y pasaba la mayor parte de su tiempo tocándose el estómago, hablando consigo misma. 4 meses después, nació el niño, y la condición de la mujer mejoró enormemente. El director y los médicos suspiraron aliviados, y ese día llamaron al esposo, pero no hubo respuesta. Un mal presentimiento apareció en su corazón y contrataron a un investigador privado especial para investigar la identidad del hombre. Resultó que toda su documentación era falsa. Después de una discusión entre el director y los médicos, decidieron que si el hombre no aparecía después de que su dinero se hubiera agotado, llamarían a la policía. Dada la condición de la mujer, no le dijeron esto. La mujer recuperó su esperanza en la vida después de que nació el bebé y comenzó a brindar su plena cooperación. Quería mejorar por su hijo. También preguntaría por su esposo porque en su mente, después de que ella se curara, su esposo regresaría. Sin embargo, medio año después, el dinero del hombre se había agotado y el hombre parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Había 2 voces diferentes dentro del hospital. Algunos médicos y enfermeras sugirieron trasladar a la madre y al hijo, cuidar a ambos de forma gratuita era demasiado trabajo. El director, por compasión, les pidió que esperaran un poco más, pero la enfermera que cuidaba a la mujer dejó escapar accidentalmente esta información. La mujer exigió hablar con su esposo, y todo lo que obtuvo fue el operador de máquinas sin emociones que le decía que el número que estaba llamando ya no estaba en uso. Antes de enviar a la mujer al centro de tratamiento, parecía haber habido un pacto entre la mujer y el hombre. Ahora que el pacto se había roto, la condición de la mujer empeoró. Comenzó a volverse hostil con todos los que la rodeaban. Estaba perdida dentro de un laberinto oscuro y no podía encontrar una salida. Para evitar que la mujer lastimara a su propio hijo, el médico retiró al bebé de su cuidado. La mujer perdió la razón y se negó a comunicarse. El bebé era demasiado pequeño, y el hospital no podía adoptarlo solo por ella. Hicieron todo lo posible para curar a la mujer, con la esperanza de obtener información sobre el hombre de ella, para hacer que pagara el resto de la tarifa. Nadie hubiera pensado que este tratamiento duraría 3 años. El hijo de la mujer creció dentro del hospital psiquiátrico y aprendió a caminar y hablar en este lugar lleno de locura. Los primeros 3 años de la vida de un niño se llamaban el periodo del bebé. Era cuando un ser humano recogía la mayor cantidad de información y formaba la base para el futuro del niño. El hijo de la mujer pasó estos años formativos dentro de este entorno retorcido y complicado. El dinero ya se había agotado, por lo que el hospital los cuidaba por amabilidad. Estuvo bien por 1 o 2 días, pero a medida que pasaban los días, el sonido de las quejas crecía, e incluso los ojos de los trabajadores comenzaron a cambiar cuando veían al niño. La madre loca estaba encerrada en su habitación, y lo que más hacía el niño en esos 3 años era pedir a los médicos o enfermeras que lo llevaran a la habitación 3. Se apoyaría contra la ventana de la puerta y miraría a la mujer. Cuando el niño aprendió a caminar, a veces deambulaba solo hasta la habitación 3, mirando la puerta que era varias veces más grande que él. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Otros niños de su edad tenían familia y amigos, sus vidas estaban llenas de colores, pero el mundo a los ojos de este niño era diferente. Las paredes del hospital blanqueadas con cal llenaban la mayor parte de su memoria, y tarde o temprano, actuaba de manera diferente a como lo haría un niño normal. Chen-He había leído a regañadientes hasta el final. La carta era como el diario personal del director. La infancia de este niño es aún más triste que la mía. Él había pensado que su propia infancia de jugar con cabezas de maniquí y huesos de plástico era lo suficientemente triste, pero aquí estaba alguien que la pasaba peor. Al dejar la carta, Chen-He se volvió para mirar los sobres que aún no habían sido enviados. Los sobres no tenían sellos y no estaban dirigidos. Estaban amarillos por la edad y parecían haber sido escritos hace años. Chen-He los abrió en orden cronológico. La primera carta fue escrita hace 20 años. En ese momento, el hijo de la mujer solo tenía 2 años. Doctor Chen, esta es la primera vez que me encuentro con un niño tan brillante. Recoge cosas a una velocidad sobrehumana. Al nacer en un rincón oculto del lugar, crecer en un ambiente enfermizo, ¿debería enviarlo lejos? El niño definitivamente será un genio en el futuro, pero sus diversas reacciones me preocupan. Desde que aprendió a hablar, al igual que su madre, ha hablado para sí mismo.
No, se siente más como si estuviera comunicándose con algo que no podemos ver. Los médicos y enfermeras están muy ocupados, y no hay nadie que esté libre para enseñarle a hablar aparte de mí, pero sigo escuchando palabras extrañas que salen de sus labios. ¿Las habrá aprendido al escuchar a los médicos y enfermeras? ¿O alguien más le está enseñando? Soy materialista, pero ver lo que le sucedió al niño ha debilitado mi convicción. Según rumores, un niño pequeño puede ver cosas que los adultos no pueden, ¿es eso cierto? Capítulo 169, Puerta. Tengo curiosidad por todo con respecto a este niño, pero también me preocupa saber demasiado. El niño es como un pantano, cuanto más te acercas, mayor es la alerta en tu mente. La madre tiene trastorno bipolar, y solo cuando está en compañía de su hijo no se comporta mal. Para facilitar el tratamiento, los médicos llevan al hijo a verla con frecuencia. Cada niño tiene una dependencia natural de sus madres. Aunque es tan pequeño, sabe que es su madre. Sin embargo, lo más extraño fue que, cuando el niño vio a su madre, lo primero que dijo no fue mamá o su propio nombre, sino, puerta. Inicialmente, pensé que estaba equivocado, o tal vez era solo un murmullo sin sentido del niño, pero cuando la enfermera lo llevó lejos, usó su dedo pequeño para señalar la puerta de la habitación de su madre y repitió la misma palabra, puerta. Parecía estar diciéndonos que quiere acercarse a esa puerta. Esto es lo más curioso porque he preguntado a todo el hospital, y nadie le ha enseñado esa palabra antes. Sin orientación, logró vocalizar la palabra e incluso sabía lo que significaba. ¿Quién le dijo esto? ¿Realmente hay algo más dentro del hospital? Luego, se volvió aún más extraño. Cuando la enfermera que llevaba al niño y yo entramos en la habitación 3 para ver a su madre, el niño miró por el pasillo y agitó los brazos como si estuviera saludando a alguien. Estaba seguro de que no había nadie más que nosotros en ese pasillo. Por supuesto, si eso fuera todo, no me habría preocupado tanto. La enfermera también lo notó, así que le preguntó qué estaba haciendo. ¿A quién estaba saludando? En ese momento, el niño tartamudeó este nombre, Ella-Jun. La enfermera no sabía lo que significaba y asumió que el niño simplemente estaba trabajando en sus cuerdas vocales. No se lo tomó a pecho y continuó llevándose al niño. En ese momento, realmente quería detenerla porque Ella-Jun era una persona real. Antes de que se construyera el tercer pabellón de enfermos, un trabajador de la construcción tuvo un accidente y ese nombre era Ella-Jun. Incluso los médicos y enfermeras no sabían eso. ¿Cómo se le ocurrió ese nombre? Me quedé parado en la puerta y vi a la enfermera llevarse al niño. Cuando subió las escaleras, el niño volvió a saludar en la esquina vacía. Honestamente, he tratado a muchos niños con enfermedades mentales, pero nunca he tenido miedo. Sin embargo, ese día, en ese pasillo, fui presa de un intenso miedo. Después de ese incidente, presté más atención al niño. Ese fue el final de la primera carta. Hasta el final, el director no mencionó a quién iba dirigida la carta. Chen He terminó todo, y lo único relevante para la identidad del destinatario fue el Dr. Chen al principio. ¿Apellido Chen? Podría ser papá, pero él es un operador de casa embrujada, no un médico. Chen He inicialmente se alegró de haber encontrado una pista relacionada con sus padres, pero pensó en ello y creyó que estaba siendo un poco demasiado optimista. Abrió la segunda carta y el contenido fue aún más increíble. Dr. Chen, tenemos que reunirnos en persona. Las cosas se están saliendo ligeramente de control. Cuando el niño aprendió a gatear, iría a buscar activamente a su madre. Nadie en el tercer pabellón de enfermos sabía cómo lograba salir de la oficina y terminar afuera de la puerta de la habitación 3. Las otras enfermeras y médicos también han notado el comportamiento extraño del niño. Rara vez llora y sonríe en lugares al azar. Se emociona más a medida que el día oscurece y no se comporta en absoluto como un niño normal.
Tiene una gran capacidad de aprendizaje e incluso a tan corta edad, puede vocalizar sus palabras claramente, aunque las cosas que salen de sus labios a menudo hacen que a la gente le recorran escalofríos por la espalda. Tal vez el mundo a los ojos del niño es diferente al nuestro. Él ve a los pacientes que toman tranquilizantes y pastillas para dormir como juguetes, y la forma en que los mira es como si ya estuvieran muertos. También saluda y se enfrenta a pacientes que han perdido la razón, pero nunca los mira a la cara. En cambio, mira el área sobre su hombro como si hubiera algo sobre los hombros del paciente. Lo más extraño es que le gusta sentarse afuera de la habitación 3. Nunca entra, solo se sienta allí, mirando la puerta. Podría pasar toda una tarde haciendo eso. Algunos médicos y enfermeras sugirieron que enviáramos al niño a un orfanato. Este niño les daba miedo, pero enviarlo lejos influiría en la recuperación de la madre. Hemos usado un año para estabilizar la condición de su madre, y no podemos rendirnos ahora. Rechacé la sugerencia del médico, y después de varios meses, hubo buenas noticias de la policía. Usando la placa del coche como pista, encontraron al padre biológico del niño en el sur. En ese momento, la condición de la madre había sido en su mayoría curada. Contratamos a un abogado para llevar al padre a juicio, exigiendo que pagara el hospital y los gastos de tratamiento y, al mismo tiempo, diera a la madre del niño un matrimonio oficial y un nombre. Ganamos el caso. No estaba claro si el miedo a la prisión o la culpa cambiaron al padre. Todo estaba mejorando positivamente y la madre estaba mejorando. La joven mostró una fuerza excepcional cuando estaba delante de su hijo. El tratamiento continuó durante medio año más y la enfermedad de la madre se había estabilizado por completo. No tenía muchos amigos ni familiares, así que aparte de los pocos médicos que la enviaron lejos, su partida no causó mucho efecto. El niño se fue con su madre, pero los 3 años creciendo en el hospital mental ya habían dejado sus cicatrices. La noche antes de irse, se coló de vuelta al pasillo y siguió diciendo cosas que la gente no podía entender a la puerta. Después de que se fueron, asumí que todo había terminado, pero ¿quién hubiera pensado que las cosas progresarían por un camino completamente inesperado? Justo un año después, cuando el niño tenía 4 años, fue enviado de vuelta al centro por su padre. Según su padre, la mujer fue asesinada en casa y el niño presenció todo el proceso. Cuando vi al niño de nuevo, había cambiado mucho. El único pilar en su vida se había derrumbado, y su condición era similar a la de su madre cuando llegó por primera vez. Debido a razones y antecedentes anteriores, nuestro centro no se atrevió a admitirlo. Convencimos al padre para que lo enviara a un hospital oficial en su lugar. En la noche que lo rechazamos, justo a medianoche, la puerta blanca de la sala 3 comenzó a gotear sangre. Esto duró un minuto entero antes de detenerse. Cuando me enteré de esto, fue una semana después, y dentro de esa semana, muchas cosas increíbles han sucedido en el hospital. La segunda carta la detuvo abruptamente. Al leer el contenido de las cartas y la descripción del director, Cheng-He recordó a alguien que experimentó exactamente lo mismo. Abrió la tercera carta urgentemente, y dentro había una foto con la madre y su hijo. Cuando Cheng-He vio esta foto, fue abrumado por la emoción. Esto se debió a que había visto esta foto antes, era la misma foto que había visto cuando ayudaba al Dr. Gao a empacar las pertenencias de Men Nan en los apartamentos Aimin. Una mujer con la bata del paciente se apoyaba en la cama y un tímido niño estaba sentado a su lado. Capítulo 170. Solo una solución. La mujer en la foto no llevaba maquillaje y parecía que acababa de recuperarse de una gran enfermedad. Había un encanto único en ella. Antes, en los apartamentos Aimin, Cheng-He había criticado al padre de Men Nan por tener una aventura a pesar de que su esposa era tan hermosa y ahora entendía por qué. Cheng-He movió su mirada para estudiar al tímido niño en la foto. ¿Este niño es realmente Men Nan? Un niño increíblemente talentoso cuando aún era un bebé, pero ¿cómo es que no pudo manejar un simple monstruo de espejo después de crecer? ¿Se encogió su talento a medida que crecía? La historia contada en la carta era real.
Chen He escuchó a la gente decir que los niños pequeños podían ver muchas cosas extrañas que los adultos no podían, pero a medida que crecían, todo volvía a la normalidad, y la memoria que tenían desaparecía. No debería ser tan simple. Chen He recordó lo que le dijo el doctor Gao. Después de un diagnóstico profundo, descubrió que había 3 personalidades dentro de Men Nan. La primera era una personalidad de protección propia que aparecía en forma de su madre. Probablemente era el espíritu persistente de la madre de Men Nan. Se había aferrado a Men Nan para protegerlo siempre que pudiera. La segunda era la personalidad principal de Men Nan. Esta persona creció con él y era el Men Nan normal que conocían sus amigos. La última personalidad se escondía en los rincones más profundos de la mente de Men Nan. Según el Dr. Gao, esta personalidad se había quedado en los años de la infancia de Men Nan. Se negaba a comunicarse y el periodo en que aparecía era extremadamente corto. Cuando aparecía la tercera personalidad, Men Nan mostraría un talento sobrehumano. ¿Es posible que la tercera personalidad sea el verdadero Men Nan? Entonces, ¿qué le sucedió exactamente? ¿Qué causó que esta personalidad apareciera? Antes de entrar en el tercer salón de enfermos, Chen He había estudiado esto. Estaba familiarizado con el trastorno de personalidad múltiple y sabía que la aparición de cada personalidad tenía una razón específica detrás de ella. Tal vez fue la soledad, o tal vez fue un mecanismo de autodefensa. Chen He no tenía idea de por qué había aparecido la tercera personalidad de Men Nan, pero tenía la sensación de que estaba relacionada con la puerta en el tercer pabellón de enfermos. Al volver a colocar la foto en el sobre, Chen He comenzó a leer la tercera carta. La puerta aparece puntualmente a medianoche. Permanece durante 1 minuto antes de desaparecer. He sellado el tercer pabellón de enfermos y prohibido que nadie se acerque a la habitación 3 por la noche. He pedido a las enfermeras de patrulla nocturna que vigilen esa puerta sangrante. Han pasado 3 días, y las enfermeras me dijeron que había un ruido extraño proveniente detrás de la puerta. Cuando la puerta volvió a la normalidad, empujó la puerta abierta y la habitación estaba vacía. No había ninguna rata como ella esperaba. En el 4.º día, me quedé vigilando la puerta personalmente. Efectivamente, había movimientos detrás de la puerta y podía escuchar el sonido de masticación. En la 5.ª noche, la cosa detrás de la puerta parecía haber sentido algo. Había golpes provenientes detrás de la puerta. Había golpes de una habitación que se confirmó que estaba vacía. De no ser por el hecho de que acabo de concluir una prueba mental, habría pensado que estaba loco. Usé tablas de madera para sellar la puerta, y en la 10ª noche hubo golpes urgentes en la puerta. Sangre fresca se filtró por la puerta, tiñéndola de rojo. Era como una escena de una pesadilla. He contactado a los trabajadores para que retiren la puerta y pedí a algunos médicos que vigilaran la puerta afuera de la habitación 3. A medianoche del 11.º día, todos los presentes pudieron escuchar que la puerta se abría. El sonido provenía de la habitación 3 a pesar de que la puerta ya no estaba. Cuando ocurrió el sonido, vi el marco de la puerta teñido de rojo. Logré echar un vistazo de cerca. No era sangre, sino algo que parecía vasos sanguíneos. 1 minuto después, todo volvió a la normalidad, y uno de los médicos dijo que vio una sombra salir de la habitación. Dicho médico presentó su renuncia esa tarde. El hospital tenía escasez de personal, así que denegué su solicitud. Solo hizo que sus emociones se descontrolaran, no había lugar para negociación en absoluto. Quitar la puerta fue inútil, así que pedí a los trabajadores que la sellaran con ladrillos. En los primeros días, el método parecía ser efectivo, pero una semana después, hubo un nuevo problema con la habitación 3. Cuando llegaba la medianoche, la habitación 3, incluso las paredes junto a ella, comenzaban a volverse rojas como piel magullada. El rojo se estaba extendiendo, y temo que, un día, cubrirá todo el hospital. He utilizado todos los métodos que se me ocurren, pero no puedo detenerlo. Esta habitación estaba bien, y todo sucedió después del accidente que le ocurrió a la madre del niño. ¿Crees que debería encontrar al niño? ¿Para encontrar la solución o la razón de él?
La cara de Chen He se oscureció después de leer la tercera carta. Esta puerta era mucho más problemática de lo que había anticipado. El antiguo director había utilizado todo tipo de métodos, pero aún así había fracasado. No solo había fracasado en cerrar la puerta, sino que había empeorado la situación. Pero tiene que haber una solución o de lo contrario el centro habría cerrado hace 10 años y no solo hace 5 años. Chen He tomó la última carta y su expresión se volvió seria. Esto se debía a que el último sobretenía algo que los demás no tenían, una dirección. Estaba dirigida a la nueva estación de control de esquistosoniasis de Linjiang. Chen He, he seguido tus instrucciones y afortunadamente la puerta está cerrada temporalmente. Pero no entiendo, ¿por qué Mannan puede cerrar la puerta? La carta era corta, pero reveló dos hechos importantes para Chen He. 1. La puerta se podía cerrar. 2. Mannan era la clave para cerrarla. Parece que necesitaré la ayuda de Mannan si quiero lidiar con la puerta en el espejo de mi casa embrujada. Chen He leyó la corta cuarta carta de nuevo. Al final, el viejo director ha mostrado interés en el mundo detrás de la puerta. ¿Podría estar relacionada su desaparición con eso? El centro fue cerrado hace 5 años, y antes de ser sellado, el director desapareció. Estos dos incidentes tenían que estar relacionados. Reemplazando las cartas, Chen He miró el tocador. Algo no está bien, las cartas no estaban selladas. Las 3 cartas anteriores ni siquiera tenían una dirección, así que no pudieron haber sido enviadas por correo. ¿Cómo se comunicaba el director con este Dr. Chen? Además, ¿por qué las cartas enviadas regresarían a la oficina del director? Chen He entrecerró los ojos mientras varias posibilidades entraban en su mente. ¿Podría ser que el director también sufriera de trastorno de personalidad múltiple y una de sus personalidades fuera este Dr. Chen? ¿O había regresado el misterioso Dr. Chen que recibió las cartas al hospital después de la desaparición del director y dejó intencionalmente las cartas aquí? Pero, ¿por qué haría eso? Chen He solo terminó con más preguntas. ¿Quién es este Dr. Chen? Chen He lo pensó antes de poner la carta con la dirección en su bolsillo de la camisa. Capítulo 171. Algo mal con Ingwang. No había nada más en el tocador. Después de cerrar la puerta, Chen He tomó algunas fotos del tocador. Hay 4 clavos rojos sangre en las 4 esquinas del tocador, y cada espacio estaba sellado con celofán transparente. El hecho de que el armario pudiera conservarse en el tercer pabellón de enfermos durante tanto tiempo tiene que ver con esta configuración única. Chen He intentó sacar el clavo, pero falló después de intentarlo. Los 4 clavos estaban profundamente incrustados en las esquinas, como si ya estuvieran unidos al tocador. Hay algo único en estos 4 clavos. Debería regresar por la mañana para sacarlos. Chen He había estado demasiado tiempo dentro de la oficina del director, así que no tenía idea de lo que estaba sucediendo afuera. Cuando salió del área de descanso, el gato blanco saltó sobre su hombro y se negó a bajar, sin importar qué. Chen He se acercó cuidadosamente hacia la puerta de la oficina. No se atrevió a salir directamente, temiendo que la enfermera o la cara retorcida estuvieran escondidas en la esquina para emboscarlo. Con el martillo en alto, Chen He se apoyó contra la puerta para escuchar ruidos extraños que venían de afuera. Pasaron 10 segundos y escuchó algo extraño. El sonido de puertas que se abrían y cerraban resonaba por el pasillo, como si alguien estuviera inspeccionando las habitaciones una por una. Chen He empujó ligeramente la puerta de la oficina y en el pasillo que parecía llegar a la oscuridad interminable, algo se balanceaba en la oscuridad tinta. La sombra gradualmente tomó forma mientras se movía de un lado a otro de las habitaciones. Ese es un uniforme de enfermera blanco. ¿Está buscando su cuaderno? Chen He agarró el martillo. Estaba considerando si enfrentar a la enfermera directamente o retroceder temporalmente. El cuerpo de la enfermera estaba muy retorcido, lo que le causaba un andar tambaleante ya que apenas podía mantener el equilibrio. Aún así, se movía a gran velocidad. Visto desde lejos, era bastante aterrador. Parece que me ha descubierto en el tercer piso. Si no fuera por el oportuno sonido de una puerta abriéndose, habríamos estado involucrados en una pelea. Mantenerla cerca significa otro elemento peligroso del que preocuparme. En ese caso, debería usar el cuaderno como cebo y ocuparme de ella mientras todavía tengo la ventaja del factor sorpresa. Chen He estaba tan tranquilo como podía estar.
Estaba ideando la solución que le resultara más beneficiosa. La oficina del director es grande. Incluso si no logro matarla de un golpe, hay suficiente espacio para continuar la agresión. También es la oportunidad perfecta para ver si el cuchillo es útil contra estas cosas. Chang'o colocó el cuaderno delante del tocador, guardó las cartas y se metió en el tocador para esconderse con el gato. Se acomodó hasta encontrar una posición cómoda. Después de varios minutos, la puerta de la oficina se abrió. La enfermera vio el cuaderno fácilmente. Sin embargo, no se apresuró a tomarlo de inmediato. Parecía estar cautelosa del tocador. Dudó durante bastante tiempo antes de tambalearse hacia la habitación. Los ojos de Chen He captaron cada movimiento de la enfermera. Cuando se inclinó para tomar el cuaderno, Chen He vio su oportunidad, abrió la puerta de un golpe y golpeó a la enfermera con el martillo. El martillo cayó sobre la enfermera, y su cuerpo ya deforme se distorsionó aún más. Sin darle la oportunidad de recuperarse, Chen He agarró el cuchillo de su mochila. La tela roja cayó al suelo cuando Chen He clavó la hoja en el uniforme de la enfermera. Hubo un sonido agudo junto a sus oídos. La ropa de la enfermera se rasgó, y aunque no hubo sangre, estaba claro que una parte del cuerpo de la enfermera había desaparecido. Este cuchillo es útil. El rostro muerto de la enfermera cambió. Estaba lleno de dolor y rabia. Abrió la boca de par en par para morder el rostro de Chen He, gritando. Chen He levantó el cuchillo para defenderse, pero había subestimado el nivel de agresión de la enfermera. Esta cosa era diferente de un ser humano normal. Aunque el cuchillo golpeó su cuerpo, su movimiento no se ralentizó, si acaso, se movió más rápido. El cuchillo causó algo de daño a la enfermera, pero la enfermera también se acercó a su objetivo. Su fea cara estaba a centímetros de distancia. Chen He estaba a segundos de una muerte segura. En ese momento, el gato blanco en su hombro saltó repentinamente a la cara de la enfermera. El gato callejero era vicioso. El ataque de la enfermera se detuvo y cambió de objetivo para morder el brazo de Chen He. La enfermera era muy agresiva. Chen He se movía a izquierda y derecha para evadir sus ataques. Sentía un ruido en la muñeca, como si se le hubiera caído algo. No prestó atención al sonido. Se concentró plenamente en hacer daño al cuerpo de la enfermera usando la cuchilla. Aunque no había sangre, el tamaño de la enfermera se estaba reduciendo visiblemente y su forma empezó a flaquear. Después de quién sabía cuántos cortes, la enfermera desapareció por completo y el traje de enfermera destrozado cayó al suelo. ¿Se acabó? Antes de que pudiera celebrarlo, se oyó un alboroto procedente del pasillo. Algo parecía dirigirse hacia él y el número de nuevos perseguidores parecía bastante elevado. No puedo quedarme aquí más tiempo. Estaré muerto si me rodean aquí. Chen He agarró su mochila y sujetando la cuchilla y el martillo en cada mano, emprendió una precipitada retirada. Corrió hasta llegar a la escalera. Estaba a punto de recuperar el aliento cuando el teléfono de su bolsillo vibró. ¿Alerta de éxito de misión? Chen He vio el mensaje y se sintió engañado. La vibración era una llamada de Liu Dao. Tendré que recordarles que no me llamen durante mi live stream. Esto podría ser la causa de mi muerte si no tengo cuidado. Chang'o contestó la llamada con un susurro. Voy a colgar si no hay nada importante. Mira rápido tu sala de Livestream. Liu Dao sonaba bastante excitado. ¿Eh? Chen He abrió su página y se llevó un buen susto cuando vio el número. Su número de visitas se había disparado a 300.000. Y el número seguía subiendo. Pasaría de 400.000 en unos minutos. ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo con la plataforma? Al ver que el número aumentaba, Chen He decidió cambiar el nombre de Livestream por la dirección de su casa encantada y añadió una explicación en el cuadro de información. No le pasa nada a la plataforma, pero a Ingwan le pasa algo. Después de entrar en un aula del Instituto Muyan, su vista se volvió negra de repente. Nadie sabe lo que pasó. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de efecto especial, pero la pantalla permaneció en negro durante 25 minutos. Para un Livestream profesional, incluso 5 minutos sin imagen es una tragedia. Esto solo puede significar una cosa: su equipo debe haber sufrido algún tipo de accidente. Cuanto más decía, más emocionado se ponía. Esto es un regalo del cielo.
Toda la plataforma planeó promocionar una transmisión en vivo sobrenatural por su culpa, pero la mayoría de los espectadores solo veían una pantalla negra. Fueron a buscar contenido similar, y como solo ustedes dos están haciendo esto, y el punto clave es que su contenido y calidad de transmisión en vivo son mucho mejores que las suyas, la mayoría de los espectadores vinieron y nunca se fueron. Después de escuchar la causa y el efecto de Liu Dao, basándose en la trayectoria de la audiencia hasta ahora, llegar a 500.000 no era imposible, y ese era un sueño para un presentador novato como Chen He. Capítulo 172. El monstruo detrás de la puerta. Un aumento repentino en popularidad era algo que Chen He no esperaba. Ya le di la advertencia a King Wang, pero se negó a escuchar, así que no puedo ser culpado. Afortunadamente, la escuela secundaria Muyang no es tan peligrosa, y los fantasmas allí no son malvados, así que debería estar bien. Con suerte, se recuperará rápidamente y pensará 2 veces antes de plagiar el contenido de otras personas nuevamente. Chen He aprovechó esta oportunidad para promocionar su casa embrujada. Creía que muchos espectadores recordarían el nombre de la Casa de los Horrores de Western Hujiang a partir de esta transmisión en vivo. La popularidad era como el pan que sube, en el futuro previsible, debería haber un flujo continuo de espectadores que vendrían a visitarlo. Chen He, necesitaré hablar contigo sobre redactar un nuevo contrato. Además, tengo una pregunta que hacerte. Liu Dao no colgó. También estaba bajo mucha presión. Has organizado toda esta transmisión en vivo, ¿verdad? ¿Todo el escenario está controlado y operado por el equipo de tu casa embrujada? Liu Dao no sabía mucho sobre Chen He a pesar de ser socios. Sabía que Chen He era dueño de una casa embrujada, así que no era raro que el jefe conociera actores profesionales y tuviera la capacidad de diseñar la experiencia de miedo más auténtica. Para alguien que no creía en lo oculto, tuvo que explicar la situación con lógica cuando se encontró con incidentes sobrenaturales. Supongo que sí. Chen He dio una respuesta vaga. Tenía un equipo en la casa embrujada, pero aparte de Su Wan, el resto del elenco no podía revelarse. Sabía que no estás ahí solo. Liu Dao suspiró. Antes, la cámara de tu muñeca cayó. Después de que saliste corriendo, la cámara en el suelo comenzó a moverse repentinamente, y después de que la hermana Lee lo vio, pensó que un fantasma real había llegado. ¿Qué? Chen He giró la cabeza para mirar su muñeca. De hecho, la cámara se había caído, probablemente cuando estaba forcejeando con la enfermera. Mira, se está moviendo de nuevo. Chen silenció el chatlog y se volvió para mirar el video en la esquina derecha. El video correspondía a la cámara de muñeca. El video se movía hacia adelante y la cámara parecía estar colgando del uniforme de la enfermera. Se estaba moviendo hacia Chen He. ¿Todavía está viva después del castigo que le hice pasar? ¿Es debido al entorno único? Liu Dao no sabía lo grave que era y le dio a Chen He un consejo serio. Sería mejor que contactaras a tu amigo y le dijeras que no aparezca ante la cámara. Esto dará a los espectadores un mayor sentido de anticipación. ¿Qué anticipación? Después de colgar, Chen He subió corriendo las escaleras inmediatamente. La transmisión en vivo mostraba 2 ángulos de cámara diferentes y uno se alejaba del otro. Esto era algo nuevo para los espectadores y también para Chen He. Se apresuró hacia el pasillo del 3er piso. Después de correr unos metros, Chen He bajó la cabeza para mirar su teléfono. Vio su espalda. Me ha alcanzado. Sin una forma de lidiar permanentemente con la enfermera, Chen He corrió hacia la escalera y bajó de nuevo al 2.º piso. Después de perder a la enfermera, cambió de dirección y bajó al 1.er piso. La enfermera lo perseguía por instinto. Después de perder a Chen He, repitió su acción de inspeccionar cada habitación. La enfermera es diferente del monstruo del espejo, no tiene voluntad. Es como si se hubiera fusionado con el entorno. Después de que la enfermera se fue, Chen He salió de su escondite. Este nivel fue donde todo comenzó. El hedor es ahora aún más fuerte. El pasillo del 1.er piso era diferente de los otros pisos. En las grietas del suelo, había cosas que parecían gusanos retorciéndose. Había moretones rojos descoloridos en las paredes, y después de pelar una sección de la pared, Chen He descubrió que el rojo se había filtrado en la pared. Se sentía como si estuviera examinando la piel de una persona viva. Las cartas del director mencionaban algo similar,
pero dijo que los extraños cambios se limitaban a las paredes adyacentes a la habitación 3. Había 10 habitaciones en el primer piso, correspondientes a los 10 pacientes. Chen He se acercó más a la puerta más cercana a él. La puerta de la habitación 10 estaba hecha de acero. En lugar de una sala de enfermos, parecía más una prisión. Chen He intentó de muchas maneras, pero la puerta ni siquiera se movió. La calidad es buena, incluso después de tantos años, no hay signos de que se afloje. El paciente de la habitación 10 era conocido como el Diablo. Aunque el doctor Gao dijo que el paciente probablemente ya habría muerto a causa de su enfermedad, siempre había excepciones a la regla. Esa noche, Chen He ya había conocido a varios pacientes del tercer pabellón de enfermos, tal vez el paciente número 10 todavía estaba vivo. Las habitaciones 8 y 9 también estaban equipadas con puertas de acero. Chen He no podía abrirlas sin armar un gran alboroto. No era momento para hacer turismo, así que Chen He se apresuró hacia la habitación 3. La pared se estaba pelando, y algo que parecía sangre se filtraba desde el interior de las paredes. Las muñecas estaban medio puestas debajo de los colchones. Sentía como si fueran a alcanzar sus piernas en cualquier momento. Cada rincón del pasillo estaba lleno de moretones, y cuando Chen He lo tocó, aparecieron líneas que parecían sospechosamente como vasos sanguíneos. Era una sensación extraña, parecía que era el edificio mismo el que estaba sangrando. El hedor en el aire era tan espeso que se había vuelto desagradablemente penetrante. Suprimiendo la creciente náusea, Chen He caminó hacia la habitación 3. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, finalmente vio la puerta. Era una puerta completamente teñida de rojo con sangre. Estaba medio abierta y había un letrero de no entrada colgando del pomo de la puerta. Esta es la puerta que ha arruinado este hospital. No fue hasta que vio la puerta que se dio cuenta de lo peligrosa que era su situación. Chen He movió sus piernas forzosamente hacia adelante, el cuchillo y el martillo en sus manos no le daban ninguna seguridad. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se fuera, pero también había una voz en la parte posterior de su cerebro que le llamaba a avanzar, apurándolo. Con el vello de su cuerpo erizado, Chen He finalmente se detuvo en la puerta de la habitación 3. En el oscuro pasillo, una puerta estaba sentada tranquilamente en medio de las paredes teñidas de sangre. Era como el corazón del tercer pabellón de enfermos, y todo giraba en torno a ella. ¿Le sucederá esto a la puerta de mi casa embrujada si la dejo así? Chen He miró a la habitación 3 a través del espacio. El techo, las paredes, la cama, todo lo que Chen He podía ver era rojo. Aunque solo era una puerta, era la separación entre dos mundos drásticamente diferentes. Extendió la mano para tocar la puerta, esperando cerrarla. Sin embargo, cuando movió la puerta, un ruido familiar entró en sus oídos. Había escuchado este ruido en la casa embrujada antes. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado.